A principios del año pasado, del año 2022, la entonces concejala María Aranguren me propuso la publicación de una historia de Alcalá, que debería estar dispuesta o concluida precisamente para el día en el que hoy nos encontramos, la celebración del 25 aniversario de la declaración de nuestra ciudad como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Tengo que reconocer que al principio tuve algunas dudas. Últimamente se estaba publicando muchísimo sobre Alcalá y, bueno, en poco tiempo consideraba que a lo mejor algunas de las cosas de esta historia, de esta posible historia, pues podían quedar obsoletas o incompletas. Pero no tardé mucho en convencerme a mí mismo, darme cuenta de que era oportuno y además factible llevarla a cabo. Hacía nada más que 22 años desde la publicación de la última historia general de Alcalá. Y entendí que ya era tiempo de publicar una nueva historia en la que no solamente pues, se incluyeran todas las nuevas aportaciones que habían aparecido a lo largo de estas dos últimas décadas, sino que también se revisaran y se pusieran al día pues, algunas de las afirmaciones e hipótesis que se seguían transmitiendo como si fueran verdades incuestionables y bueno, pues que había que ponerlas en revisión. Como la mayoría de ustedes saben, no son pocas las historias de Alcalá que se han publicado desde el siglo XVII hasta la actualidad. Aunque existen algunos antecedentes del XVI, como el caso de Ambrosio de Morales, profesor de la Universidad de Alcalá, que bueno, pues, fue realmente el primero que realizó excavaciones sobre la ciudad de Complutum, excavaciones entendidas como se hacían naturalmente en aquellos tiempos, ¿no? Y que dio muchísimos datos sobre la Complutum romana. Creo que, pese a, como digo, este antecedente, pues al primero que le corresponde pues es el haber hecho la primera historia de Alcalá es a Miguel Moed de Iturbide, que fue el autor de un alegato documental muy bien documentado, con muchísima información, que se publicó en el año 1661 y que era un alegato a favor de la Iglesia Magistral de Alcalá sobre la colegiata de Talavera. Para la preeminencia, ¿no? ¿Cuál de las dos tenía derecho a mayor preeminencia por razones naturalmente históricas? Ofrece, como digo, muchos argumentos y muchos datos, por lo tanto se puede considerar como una historia y además se da la circunstancia de que este autor fue el que realizó el memorial que se presentó a Carlos II para solicitar el título de ciudad y que, como muy bien saben, pues lo tendría Alcalá de Henares en el año 1687. También a mediados del siglo XVII se lleva a cabo un primer proyecto de publicar una historia de Alcalá, son los famosos Anales Complutenses, que sabemos que comenzó a escribir el doctor Gregorio Tamayo y Mendoza y que tras su muerte en 1635 pues fue retomada seguramente por algún prebendado de la magistral. No sabemos los nombres porque no aparecen evidentemente en el manuscrito. Fray Pedro de Aranda, Quintanilla y Mendoza sabemos que es el autor de las portadas, de los índices y de las tablas de los anales. Y este es un autor también conocido porque realizó una biografía del cardenal Cisneros y además fue el postulador en el proceso de beatificación que se presentó ante Roma. Lamentablemente esa historia quedó simplemente pues, en un manuscrito y solamente se publicó, pasó a papel impreso en el año 1990, merced pues, a la Institución de Estudios Complutenses, que abordó por la edición del manuscrito que se conservaba en la Biblioteca Nacional a cargo del desaparecido profesor Carlos Sáez Sánchez. En 1725, el doctor Miguel de la Portilla y Esquivel pues, nos dejó la famosa historia de Portilla, de Alcalá, que se publica el primer tomo en 1725 y los otros dos en 1728. Como en el caso de los anales, cuando se está ocupando de los datos más recientes, es decir, aquellos naturalmente del siglo XVII, incluso del siglo XVI, es donde vemos el mayor rigor de la obra. Cuando está hablando de tiempos mucho más antiguos, pues desgraciadamente se basa muchas veces en los falsos cronicones y por lo tanto pues hay que tomar con todas las debidas precauciones la información que nos ofrece. Es una historia que tiene un problema y es que la prosa es un poquito enrevesada.
Y eso hace que posteriormente algunos autores, luego lo mencionaré, el caso de Esteban Azaña, pues malinterpretara algunas de las cosas que afirmaba Miguel de la Portilla, creando una confusión que desgraciadamente se ha ido proyectando y trasladando casi hasta nuestros días. La historia de Portilla cuenta con una edición facsímil que hizo la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en el año 2003. Después de la historia de Portilla habrá que esperar más de un siglo para que precisamente un alcalde de Alcalá, Francisco de Asís Palou, se embarcara en una historia de la ciudad de Alcalá de Henares. Solamente publicó el tomo 1. Tenía intención, naturalmente, de continuarla, pero exclusivamente llegó al tomo 1, que llega desde los tiempos más antiguos pues hasta la reconquista de Alcalá. Él critica en su historia, critica a Portilla, ¿no? Precisamente por tomar como fuente a los falsos cronicones, pero curiosamente, y a las antiguas tradiciones, pero comete un error, y es que da por cierto la mítica Hiplacea y remonta los orígenes a los tiempos de Túbal. Su prosa, sin embargo, pues es mucho más clara y más cercana. Él mismo lo que pretendía era hacer una historia más moderna, más adaptada a los nuevos tiempos, entendiendo los nuevos tiempos como la segunda mitad del siglo XIX, claro. Pero no mucho después, unas décadas tan solo después, otro alcalde, Esteban Azaña Catarineu, publicaría la archiconocida historia de Alcalá de Henares, antigua Complutum, en este caso en dos volúmenes. Publicada en 1882, el primer volumen en Alcalá, y al año siguiente el segundo en Madrid. Por primera vez es una historia ilustrada. Incluye xilografías de diferentes autores con imágenes pues, de algunos de los monumentos pues, más destacados de la ciudad. Pero Azaña vuelve a tomar como base tanto la historia de Palou como a Miguel de la Portilla y comete exactamente los mismos errores. De nuevo, falsos cronicones, tradiciones sin comprobar de ningún tipo, etcétera, etcétera. Pero es una historia que resulta muy valiosa, sobre todo cuando habla de la segunda mitad del siglo XVIII y del siglo XIX, por razones obvias, porque la mayoría de los datos que contiene la historia son transmitidos por su propia familia. Por lo tanto, son datos que eran tomados, digamos, de primera mano. Pero también tiene sus pequeñas pegas, ¿no? Y es que a veces peca de una visión un tanto partidista, desde un punto de vista ideológico, condicionada naturalmente por su ideología liberal. Pero, desde luego, la historia de Azaña, pues yo creo que es la historia más conocida, la que además ha tenido mayor difusión, porque incluso se han hecho hasta 2 ediciones facsímiles a cargo de la Universidad de Alcalá en 1986 y en el 2005. Un médico de prisiones que llega a Alcalá, Anselmo Raimundo Tornero, será el autor de Datos históricos de la ciudad de Alcalá de Henares, impresa en 1951 en los talleres penitenciarios de Alcalá. No se trata en este caso de una historia cronológica al hecho, sino que es más bien temática, es decir, él agrupa una serie de temas, 21 narraciones en concreto, a lo largo de más de 1000 páginas, lo cual, la verdad, en que en muchas ocasiones dificulta la consulta, porque no sabes, cuando buscas un dato, exactamente dónde puede haberlo recogido, ¿no? También, como protagonista que fue de primera fila de los acontecimientos que tuvieron lugar en Alcalá en la primera mitad del siglo XX, pues también manifiesta su clara ideología conservadora, que se radicaliza sobre todo cuando se ocupa de la guerra civil y de la primera posguerra. Es la primera historia de Alcalá que incluye fotografías, aunque interesantes, son fotografías muy pequeñas y con una muy mala calidad de reproducción. La primera historia de Alcalá, que podemos considerar como moderna, tan solo se realiza 6 años después. Concretamente, en 1956, Alfonso Quintano Ripollés obtiene el primer premio en un concurso de monografías organizado por la Diputación Provincial de Madrid con motivo del Día de la Provincia. Ese año se celebró el Día de la Provincia en Alcalá. La historia se publicó tiempo después, no se publicó hasta 1967, también por la Diputación Provincial. Es una historia con una amplia bibliografía, con muchas notas a final de cada capítulo que realmente le confieren un cierto rigor. Y por primera vez se incluye un índice de nombres tanto onomástico como topomínico. El libro será reeditado
por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en 1973, cambiando el título, Historia de Alcalá de Henares. En esta ocasión, los dibujos que había ido en la primera edición fueron sustituidos por unas láminas con fotografías a color, pero de no mucha calidad. Ese mismo año, de 1973, en la Escuela Nacional de Administración Pública, en aquel momento todavía era escuela, editaría Alcalá de Henares y su Universidad Complutense, de Cayetano Enríquez de Salamanca. Este señor, al que tuve la fortuna de conocer, es autor de medio centenar de guías histórico-monumentales de muchos lugares de España. Es una historia que está bastante bien documentada en general, va profusamente ilustrada con fotografías, dibujos y reproducción de grabados, e incluye una bibliografía y también algunas notas a pie de página. 10 años después, ya el Instituto Nacional de Administración Pública publicaría una segunda edición en 1983 con el título de Crónica de Alcalá de Henares. Y llegamos a la más reciente de todas ellas, Alcalá de Henares, Crónica General, editada en el año 2001 por la Asociación Bibliófila y Cultural Brocar. Los autores son Luis Miguel de Diego, Pareja, y José Carlos Canalda Cámara. Es la primera vez que una historia de Alcalá no está realizada por un único autor, sino por dos, en colaboración. La colaboración entre un reconocido investigador especializado en los siglos XVIII y XIX y en la historia militar de Alcalá y un buen conocedor y divulgador de nuestra historia, José Carlos Canalda. El resultado fue una historia rigurosa, muy bien documentada, aunque asequible a un público general. Sus mayores deficiencias pues fueron debidas a las imposiciones editoriales, carencia de notas en las que se referencian las fuentes de las que se obtiene esa información y que la bibliografía solamente se limitó a 8 páginas, resultando pues, insuficiente para todos aquellos que desearan profundizar en el conocimiento de nuestra historia. Partiendo de todos estos antecedentes, me planteé que esta nueva historia tendría que ser necesariamente una obra colectiva. Ya no cabía una historia hecha por un solo autor, ni siquiera por dos autores en colaboración. Tenía que ser realizada por un equipo de especialistas que hubieran trabajado en los diferentes periodos históricos. No bastaba con que hubieran publicado algunos trabajos monográficos, sino que tenían que ser estudiosos e investigadores que tuvieran una visión general del periodo que les iba a corresponder desarrollar. Un conocimiento amplio de lo publicado, es importantísimo, y además que pudieran elaborar un texto asequible para un público interesado, pero además una historia con un gran rigor, con una firme base documental y que aportara una interpretación actualizada y, en su caso, novedosa. No me resultó nada difícil la elección del equipo. Absolutamente a todos los que contacté, desde el primer momento me dieron su sí. Lo aceptaron inmediatamente. La decisión de la elección de las personas que han sido los autores de esta historia, así como la adjudicación de los capítulos, ha sido exclusivamente mía, es decir, la decisión es mía. Y, por lo tanto, asumo las críticas que puedan surgir a este respecto. Pero de lo que estoy absolutamente seguro es que nadie podrá poner en duda a ninguno de los 9 elegidos. Francisco Javier García Lledó, que se ha ocupado de toda la prehistoria, que ha realizado un trabajo realmente francamente interesante, situando además en el contexto geográfico, que es absolutamente fundamental. Sebastián Rascón Marqués y Ana Lucía Sánchez Montes, que han hecho naturalmente la Complutum romana, pero también la Complutum tardoantigua y la musulmana, igual, impecables sus trabajos. El que les habla, que se ha ocupado de la Edad Media, desde la Reconquista hasta finales del siglo XV, Roberto González Ramos, un gran especialista en la historia de la Universidad de Alcalá y sobre todo de su patrimonio, que ha realizado todo el siglo XVI, naturalmente con una dedicación muy especial a Cisneros y a la Universidad de Alcalá, Vicente Pérez Palomar, que se ha ocupado del siglo XVII y que realmente
comprobamos a través de su trabajo que realmente el título de Civitas Dei se debe precisamente a ese Alcalá del siglo XVII. La imagen que tenemos de Alcalá en la actualidad es fundamentalmente, salvo naturalmente algunas excepciones, es la imagen del siglo XVII, la que nos dejaron los colegios, conventos y los conventos de religiosos y de religiosas. Carmen Román Pastor, que se ha ocupado del siglo XVIII, un siglo complicado, difícil, y que hasta ahora siempre era el gran siglo de la crisis de Alcalá, ¿no? En el que ya la universidad poco a poco va perdiendo protagonismo y parece que Alcalá pues, bueno, pues nos demuestra y creo que ha hecho un texto muy bueno en el que nos dice, que nos aclara que el siglo XVIII también fue un siglo con una gran importancia en Alcalá. Josué Llull Penalba, que se ha ocupado del siglo XIX, otro siglo muy poco conocido en Alcalá, pero un siglo tremendamente tortuoso y muy cambiante, que empieza con una guerra, la guerra de la independencia, que tiene mucho de guerra, también de guerra civil, un cierto carácter de guerra civil, 3 guerras carlistas, pasamos absolutamente por todo, caída de la monarquía, revolución de 1868, Primera República, restauración canovista, es decir, es un siglo para mí desde luego apasionante y que él pues, creo que ha hecho igualmente pues, un trabajo bastante bueno para acercarnos a este siglo. Y finalmente Pilar Lledó Collada, que le ha tocado también un siglo complicadito sobre todo. Naturalmente llega hasta 1998, hasta el momento de la declaración de Alcalá como Patrimonio Mundial, es el momento en el que termina, y un siglo complicado porque es un siglo que está muy cercano todavía, en el que muchos tenemos memoria y a veces pues cada uno la memoria que tiene pues la ve desde un prisma a veces un poquito particular. Entonces, evidentemente, el trabajo era muy complicado por su parte. Creo que, como digo, pues todos ellos son de sobra conocidos, cuentan con una amplia trayectoria, en algunos casos hasta de 30 y hasta de 40 años de investigación y de publicaciones, y bueno, pues creo que no hace falta más decir, ¿no? No creo que nadie ponga absolutamente en duda alguno de ellos. Claro, el problema de una obra colectiva planteaba un problema, y era, naturalmente, que podía resultar muy dispar. Por esa razón puse una especial atención en la coordinación y les pedí que se ajustaran a unas normas de edición que son adaptadas a lo que suelen ser ya en trabajos de investigación en humanidades en la actualidad. Y con la idea de intentar dar una imagen de homogeneidad a los diferentes capítulos. Fijé también pues, unas ciertas limitaciones en la extensión de los textos. Muchos de ellos me escribían y me decían, Vicente, que es imposible, que es que no podemos, lo que nos has pedido no podemos hacerlo en 40 páginas o en 50 páginas de Word, que es que esto se nos va, ¿no? que necesitamos mucho más. Ahí he tenido que ser muy riguroso porque si no el libro se nos disparaba, era evidente. Aún así hemos llegado pues, me parece que son unas 640 páginas, pero es que podríamos haber llegado a superar ampliamente las 800 o las 900, con lo cual tendríamos que haber ido a 2 volúmenes y eso bueno, pues habría sido bastante más complicado de desarrollar, ¿no? Y además es que ocurre una cosa, yo les he dado una enorme libertad. Primero porque confiaba plenamente en ellos y no me han fallado en absoluto. Es decir, la confianza que deposité en ellos ha sido, vamos, han respondido absolutamente todos. Pero es que además es que era muy difícil. Es decir, ¿cómo se puede dar un esquema para prehistoria, para Edad Media o para el siglo XX? Es que no tiene nada que ver. Es que es completamente distinto. Es que, por lo tanto, pues, evidentemente no puede tener la homogeneidad de un mismo autor, pero porque tampoco los periodos tienen tampoco una homogeneidad, ¿no? Bueno, al final del libro se incluye una amplia bibliografía, tanto una bibliografía general como las específicas de cada uno de los capítulos. Me parece que se han llegado, no recuerdo si son como 18 páginas en total de bibliografía. A un cuerpo de letra pequeño, pero que van a permitir no solamente saber de dónde se han sacado los datos de cada autor,
que utilizan su historia, sino también van a servir de referencia para todos aquellos que quieran investigar, que quieran profundizar, que quieran ampliar. Realmente creo que es una bibliografía bastante amplia y, desde luego, bastante interesante. El resultado final pues, es una historia actual, moderna, plural, extensa, adaptada a un público general, muy rigurosa, bien documentada, lo que, desde mi punto de vista, pues, augura que va a tener una gran aceptación. Con ella creo que perdurará el recuerdo de este 25º aniversario de la Declaración de Alcalá como Patrimonio de la Humanidad. Y además, con esta historia, creo que ratifica los 3 criterios por los que la UNESCO decidió incluir a la universidad y al recinto histórico de la ciudad de Alcalá de Henares en la lista del Patrimonio Mundial de 1998. Los conocen, luego no voy a insistir más en ello. Queda por expresar mi reconocimiento y agradecimiento a todos los autores por el extraordinario trabajo y el gran esfuerzo que me consta que han realizado para poder condensar sus trabajos. Todos han cumplido las condiciones y los plazos estipulados. Igualmente, a servicio de publicaciones del Ayuntamiento y en especial a Pedro García Romero por su excelente trabajo que ha realizado en la maquetación y su paciencia para incorporar nuevos textos e imágenes a última hora. Iban llegando cosas, por favor, Vicente, méteme esto último. Bueno, pues yo llamaba a Pedro, tienes que meter esto. La verdad es que el hombre ha hecho también un gran esfuerzo. Y, como no, pues tanto a la ya mencionada María Aranguren como al actual concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Santiago Alonso, que desde el primer momento asumió el proyecto, que ya estaba muy avanzado y cuyo apoyo pues, ha resultado absolutamente decisivo para que finalmente este proyecto viera la luz. Y, por último, al siempre responsable necesario de la financiación, Gustavo Severien, que es el que ha asumido al final el coste económico de esta edición. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Vicente. A continuación, para seguir con esta presentación, tiene la palabra Pilar Lledó, presidenta de la Institución de Estudios Complutense. Buenas tardes a todos, querida Judith, alcaldesa, querido Bartolomé González, director general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, querido Javier Rivera, en representación del rector, autoridades civiles y militares, queridos miembros de la Corporación Municipal, queridos miembros de la Institución de Estudios Complutenses y queridos alcalaínos en general y amigos todos. Pues para mí, la verdad es que primero voy a ser mucho más breve que Vicente, de verdad, pero tengo que hablar un poco en una doble representación, ¿vale? La primera me va a surgir espontánea, la segunda la voy a leer, porque la primera es como autora y tengo que decir que para mí es un orgullo y una satisfacción haber podido colaborar en esta historia colectiva. Tengo que dar las gracias a Vicente por pensar en mí y por pedirme la colaboración y además por haber podido participar con ese elenco de magníficos historiadores de Alcalá, ¿no? Y casi todos amigos, bueno, todos, y miembros de la institución, la mayoría. Bueno, de hecho, los que están ahí sentados en ese banco, pues en su gran inmensa mayoría son miembros de la Institución de Estudios Complutenses, lo cual para mí es una enorme satisfacción. Y, por cierto, Judith, también apareces en el libro. Me dio tiempo a meter una nota, ¿vale? Porque para mí reconozco que es una gran alegría tener una alcaldesa mujer por primera vez en Alcalá de Henares y había que reflejarlo, aunque fuera en una nota a pie de página. Pero bueno. Y nada, y ahora voy a hablar como presidenta de la Institución de Estudios Complutenses y voy a leerlo. Bueno, todos sabemos en qué fecha estamos, desde luego. El 2 de diciembre de 1998, el recinto histórico de Alcalá de Henares y su universidad recibieron el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad otorgado por la UNESCO en la ciudad japonesa de Kioto. Desde aquella inolvidable fecha han transcurrido 25 años y con tal motivo
la Institución de Estudios Complutenses decidió sumarse a los actos conmemorativos que a lo largo de este 2023 se han venido celebrando por parte del Ayuntamiento complutense. Desde la Concejalía de Cultura recibimos una propuesta para organizar un ciclo de conferencias que llevaba el título Historia colectiva de Alcalá de Henares. Esta actividad cultural, abierta a todos los alcalaínos interesados en conocer su pasado, constó de 8 conferencias, cada una dedicada a un periodo histórico concreto, desde la prehistoria hasta el siglo XX. Con ello se hacía un recorrido por toda la historia de la ciudad, dando a conocer las últimas aportaciones de la historiografía y desechando algunos errores y mitos que se han ido perpetuando a lo largo del tiempo y que están enraizados en la memoria colectiva. Este ciclo, que se desarrolló entre los meses de enero y noviembre, con la pausa estival, se organizó conjuntamente por la Institución de Estudios Complutenses y por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Y aquí debo decir que, a pesar de que nos pilló en este año el cambio de la corporación municipal, tanto por parte de la promotora de la idea y que nosotros aceptamos muy gustosos, María Aranguren, como por parte de su sucesor, Santiago Alonso, han sido totalmente receptivos, nos han ayudado muchísimo a lo largo de todo este año. Y al gran agradecimiento que tengo a estos 2 concejales, tengo que dar también las gracias a Gustavo Severien, como ha dicho Vicente, porque sin él probablemente al final no hubiera sido posible este proyecto, porque al fin y al cabo el que tiene los cuartos, y eso lo sabe muy bien mi tesorera, es el que tiene el control. Pero bueno. Bueno, como digo, sin este apoyo municipal hubiese sido muy complicada la conclusión de esta propuesta. Pero también hay que decir que hemos contado con la colaboración del Corral de Comedias, lugar donde se han desarrollado las conferencias. Debo señalar también la disponibilidad y amabilidad en todo momento de su personal, a los que quiero expresar mi agradecimiento en nombre de la institución que presido. Pero si hay una persona sin la cual este ciclo de conferencias y la publicación que las recoge no se hubiera podido llevar a cabo, es Vicente Sánchez Moltó, mi vicepresidente, cronista de la ciudad, coordinador del libro y que yo creo que ha sido el gran alma de esta publicación y el que nos ha puesto aquí en cintura a todos los autores para que finalmente esto viera la luz, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, Vicente. Las conferencias sirven para divulgar el conocimiento del pasado de nuestra ciudad. Sin él es difícil comprender el presente que vivimos y el largo camino que nos ha llevado hasta aquí. Pero las palabras pronunciadas en el corral se quedan en la memoria de cada asistente. La verdadera investigación y difusión, la que perdura en el tiempo y se puede consultar en el futuro, se realiza a través de la publicación de lo mucho que no se ha podido decir en una hora ante el público. Han sido 9 los historiadores que han participado en esta obra, especialistas en cada uno de los periodos abordados, como bien ha dicho Vicente. 6 de ellos son miembros de la Institución de Estudios Complutenses. El resultado final es una nueva, renovada, necesaria y completa historia de Alcalá de Henares que viene a llenar un hueco en la historiografía local, pues como bien ha comentado Vicente, no podemos olvidar que el último intento de estas características data ya de 2001 con Alcalá de Henares, Crónica General de Luis Miguel de Diego y José Carlos Canalda. La institución que me honro en presidir, por vocación y estatutos, está siempre dispuesta a contribuir al estudio y difusión de la historia y la cultura de Alcalá y su tierra. Por ese motivo está muy satisfecha de haber contribuido tanto con el ciclo de conferencias como con la publicación que ahora se presenta a los actos conmemorativos del 25 aniversario de la declaración de Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio Mundial. Esta obra va a perdurar como un granito de la historiografía complutense. Espero que disfrutéis mucho de su lectura. Muchas gracias. En primer lugar, y para cerrar, quiero saludar personalmente a todos vosotros, querido Vicente Sánchez Moltó, cronista de la ciudad,
y coordinador de esta obra, querida Pilar, presidenta de la Institución de Estudios Complutenses, director general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, mi querido Bartolomé, profesor Rivera, Javier Rivera, tenientes de alcalde, compañeros de la Corporación Municipal, compañeros del equipo de gobierno y miembros de la corporación, autoridades civiles y militares pertenecientes al Cuerpo Nacional de la Policía, Brigada Paracaidista Inviez, director del Parador de Alcalá, Sociedad de Condueños, presidente de la Fundación Antezana, cofradías y hermandades de la ciudad de Alcalá de Henares, Asociación de Belenistas Complutense, Asociación de Hijos y Amigos de Alcalá, Asociación de Mujeres Democráticas Complutenses, representante de la sección sindical de comisiones obreras. Creo que no me dejo a nadie más que, por supuesto, saludar especialmente a todos los miembros de la Institución de Estudios Complutenses que hoy nos acompañáis también en esta presentación. Vecinos, en general, todos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de esta historia colectiva de Alcalá de Henares, que no puede contar con mejor marco y no podíamos celebrarlo en el mejor día, que es hoy, 2 de diciembre, el día en que conmemoramos ese 25 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Precisamente ese hito histórico marca el final de esta obra que hoy presentamos y que supone el punto de fuga en el que desembocan más de 4.000 años de historia de nuestra ciudad, que es lo que se recoge en esta magnífica obra que hoy han presentado. Estamos, por tanto, ante el relato de la historia de Alcalá más completo, más detallado, más documentado, de la extensa producción historiográfica de la que disfrutamos sobre el rico pasado de nuestra querida ciudad. De hecho, esta historia colectiva de Alcalá, que el Ayuntamiento ha impulsado en colaboración con la Institución de Estudios Complutenses, se va a convertir, estoy convencida, en un referente para los estudiosos y los simples interesados en la historia y, por supuesto, formará parte del corazón de los alcalaínos. En primer lugar, porque es el primer proyecto de estas características que se afronta de manera coral aquí en Alcalá de Henares. Así, en esta autoría colectiva, contamos con ellos, que están aquí sentados, los mejores especialistas en el pasado y también, es decir, que en el presente de nuestra ciudad. Francisco Javier García Lledó, Sebastián Rascón, Ana Lucía Sánchez Montes, Roberto González Ramos, Carmen Román Pastor, Josué Yul Peñalba, Pilar Lledó, por supuesto, o nuestro querido concejal de Patrimonio, querido José Vicente Pérez Palomar. Todos ellos acumulan años de investigación y de publicaciones y acreditan un prestigio más que justificado. Por eso nadie te vamos a poner ni una pega, querido Vicente, nadie vamos a poner en duda esta lección y simplemente la compartimos y solo podemos daros las gracias. Y no digamos el que tú mismo atesoras, querido Vicente, el cronista de nuestra ciudad y que además autor de uno de los capítulos, también se ha encargado de la coordinación de toda esta magnífica obra. Y no ha podido, bajo mi humilde opinión, estar en mejores manos. Y estos expertos que tenemos aquí hoy con nosotros también han llevado a cabo un esfuerzo especial para adaptar y acercar sus conocimientos y hallazgos al público en general. Aunque les haya resultado difícil en esos 40 o 50 folios que decías, me imagino quién ha sido el que ha puesto las pegas y que el que más habla de todo el equipo, estoy convencida. Pero al final habéis plasmado esas magníficas conferencias previas que todos hemos estado disfrutando a lo largo de estos últimos meses en el Corral de Comedias con un magnífico y excelente broche como es esta publicación. Esta historia de Alcalá de Henares, por último, viene a colmar algunos vacíos en el larguísimo camino transcurrido entre nuestra prehistoria, con la que comienza querido Javier García Lledó, y nuestro siglo XX, y de paso incorporar los descubrimientos más recientes también. Va a representar, por tanto, un antes y un después en ese relato de nuestra historia y se va a convertir en una consulta imprescindible para arqueólogos, para historiadores e investigadores, tanto del presente como del futuro. Y solo me queda, de verdad, daros la enhorabuena y agradecer la labor tenaz
de todos aquellos que habéis participado en la elaboración de esta historia colectiva de Alcalá, que arroja la mejor luz a nuestro pasado desde hasta esa fecha histórica del 2 de diciembre y que nos inspira para poder construir entre todos los mejores capítulos también de nuestra historia futura que nos queda por disfrutar. Vuelvo a hacer mención, y ahora creo que más que nunca, querido Vicente, al Vítor que hoy mismo descubríamos en la escalera de este ayuntamiento y que todos podéis disfrutar y que ya formará parte siempre de nuestra historia. Nuestro cronista ha relatado Alcalá, huella viva de culturas, orgullosa y celosa de su pasado. Creo que hoy más que nunca, y después de esta vuestra obra, más que nunca, ese Vítor cobra toda la importancia y todo su contenido. Felicidades, de verdad, a todos los autores de esta gran obra. Felicidades, de verdad, por vuestro trabajo. Y, por supuesto, felicidades también a todos los alcalaínos porque hoy estamos de celebración. Así que enhorabuena por partida doble y muchísimas, muchísimas felicidades. Muchas gracias.